Soy de Michoacán y quiero compartir un suceso que me sucedió hace 7 años aproximadamente. Actualmente tengo 20 años y vivo en el municipio de Pátzcuaro, pero esto pasó a una hora de aquí, más específico en Uruapan, Michoacán, lugar en donde nació mi madre y en el cual también viven mis abuelos, tíos, primos y primas. Así que desde que tengo 6 años hemos ido cada martes y sábados a visitar a la familia. Amo ir allá desde que soy niño porque me gustaba llegar a jugar con todos mis primos. Hacíamos pijamadas, nos quedábamos a dormir tarde y jugábamos videojuegos. Entonces llegó el día que cumplí 13 años. Justo acababa de entrar en la secundaria y me encantaban los relatos de terror. Aunque a mí nunca me había pasado nada, siempre me contaban historias mis tíos, abuelos y conocidos. Relatos de todo tipo como duendes, charros, nahuales y mujeres de blanco, los cuales aparecían de vez en cuando por el rancho. A mí me encantaban que hablaran de esos temas en las reuniones familiares. Todo eso me ponía atento porque me emocionaba bastante, pero mi perspectiva cambió un día que me quedé en casa de un primo. Lo recuerdo muy bien porque había un puente en mi secundaria y fuimos a Uruapan al cumpleaños de mi abuela. Era temprano y mis padres dijeron que nos teníamos que regresar a Pátzcuaro, y mi primo más cercano, con el cual me la pasaba mejor, me dijo que convenciera a mis padres para que me dejaran quedarnos los 3 días del puente en su casa. Al principio no querían, pero después de tanto insistir y casi llorar para convencerlos me dejaron. Esa noche jugamos videojuegos y vimos videos de Carlos Trejo, el cual era un tipo que hacía investigaciones paranormales. En la mañana mi tía, la mamá de mi primo, nos contó que la vecina le dijo que alguien escondía el dinero y que de repente se lo devolvía de la nada, que no sabía qué pasaba y que tenía algo de miedo porque varias noches se escuchaban pisadas en el techo y que también los perros se ponían a ladrar como locos. La plática nos dejó a los dos con curiosidad y miedo, pero queríamos saber más del asunto. Cayó la noche y nos acostamos a ver televisión en la misma cama, ya que me daba miedo dormir solo allá en Uruapan. Estábamos en eso cuando de repente a la 1 de la mañana empezamos a escuchar que arañaban la puerta y a la vez la golpeaban. Pero mi primo me dijo que no me espantara, que probablemente era su perro que siempre se iba de vago detrás de las perras y se perdía por horas, que probablemente por la hora tenía frío y hambre y quería entrar. Me pidió que lo acompañara a abrirle la puerta y así fue. El perro se encontraba afuera y en cuanto abrimos entró y volvimos a la cama. Al día siguiente nos reíamos mientras almorzábamos que el perro era muy callejero y que cuando él quería llegaba a la casa y tocaba para que lo dejaran entrar. Mientras tanto mi tía decía que siempre se espantaba cuando arañaba la puerta. Volvió la noche y estando en la cama veíamos anime y nos desvelábamos, cuando de pronto, como a eso de las 2 de la mañana, empezamos a escuchar nuevamente sonidos en la puerta. Esa vez no me espanté y le dije a mi primo que lo acompañaba nuevamente. Fuimos y ahí fue cuando tuve mi primera experiencia paranormal en la vida. La puerta tenía ventana de vidrio y por lo tanto se podía ver hacia afuera, aunque tenía una cortina para que no entrara mucha luz y las personas no miraran hacia adentro. El caso es que cuando movimos la cortina nos dimos cuenta que en efecto era el perro, pero había algo raro en él. Lo estaban acompañando otros 8 perros de manada. Luego pensamos que debía ser por una perra en celo, pero de pronto mi primo me jaló del brazo y me dijo: «Ey, no le abras, no le vayas a abrir, que no estás viendo lo que yo estoy viendo». Entonces miré y enfrente de la casa de la vecina donde estaban los perros había un pequeño ser. Era más pequeño que un niño de 5 años y estaba parado entre los perros acariciándolos y jugando con ellos. La sangre se me enfrió horrible y jamás había tenido una sensación como esas en toda la vida. Todo el cuerpo se me electrificó y miramos un poco más esa cosa y rompí el silencio. Es un niño, ¿no? Pero mi primo me dijo que no porque era muy noche y aparte me dijo que me fijara, ya que estaba caminando y apenas le llegaba al cuello a los perros. Por suerte para nosotros nunca nos volvió a ver, aunque tampoco le distinguimos la cara. Solamente nos fuimos corriendo al cuarto de mi tía y dormimos amontonados con ella y mi prima menor. En la mañana le contamos a mi tía y no nos quería creer, pero ya más tarde nos dijo que la vecina le platicó que en la noche un monillo se le aparecía corriendo, que se metía a un cuarto por un pasillo y que era eso que le estaba escondiendo el dinero. Le dijo que llevaría a un padre a bendecir la casa y entonces se espantó y nos sobó la cabeza. Nos la apretaba y nos la levantaba fuertemente para quitarnos el susto, porque nos dijo que a lo mejor esa chingadera fue la que habían visto la noche anterior con los perros. Moría de ganas por irme a mi casa ese día y por suerte mis padres llegaron el martes por mí. Les conté lo que había visto pero no me creyeron, pero ya no me importaba. Algún día mi tía tendría que contarle eso a mi madre. Pasó el tiempo y a mí se me quitaron las ganas de quedarme a dormir en Uruapan. Es más, por un buen tiempo no volví a quedarme con mis primos.
Ahora ya no me da miedo y me quedo allá, pero es algo que nunca voy a olvidar. Ya que si bien esperaba que algún día me pasara algo paranormal, nunca pensé que sería una experiencia con un duende. Vivo en Bogotá, Colombia, y esto comienza cuando tenía 6 años de edad. Desde ese entonces noté que podía ver y sentir cosas que los demás no podían. De hecho, mi primer contacto paranormal lo tuve a esa edad. También acostumbraba a tener pesadillas casi todos los días. Soñaba con brujas y animales monstruosos que me estaban persiguiendo. Al pasar el tiempo fue empeorando y mis pesadillas se convirtieron en visiones, en las cuales me veía practicando exorcismos y hablando y rezando en un idioma que jamás había escuchado. No acostumbraba a contarle de estas cosas a mi madre, ya que ella no creía en todo eso, o me decía que ocurría por ver películas de terror. En fin, al pasar los años dejaron de sucederme esas cosas, pero cuando cumplí 14 ocurrió de nuevo. Solamente que esos episodios ya se presentaban con mayor intensidad. Recuerdo que una mañana de sábado que me disponía a levantarme a hacer el aseo de mi casa me giré para levantarme, y ahí pasó que no pude moverme. Solo pude abrir mis ojos con dificultad y yo estaba consciente de lo que estaba ocurriendo a mi alrededor y escuchaba perfectamente. Y justamente en ese preciso momento lo vi. Un hombre realmente alto, todo vestido de negro con un gran sombrero, me estaba mirando desde una esquina de mi habitación. Lo escuchaba silbar mientras se iba acercando lentamente hacia mí. Intenté gritar, pero me fue inútil. Así que en medio de mi desesperación recé todo lo que recordaba, pero no funcionó. Ese ser llegó hasta mi lado e incluso sentí como me estaba tomando del brazo. Logré sentir una sensación que me hizo estremecerme por completo. Fue apenas un apretón leve y en un momento me soltó y siguió caminando. Simplemente se fue silbando hasta la ventana de mi cuarto. Y así se fue cruzando la pared dejando un rastro translúcido. En el momento que salió pude reaccionar y me fijé que tenía mi brazo rojo. Realmente ha sido una de mis peores experiencias. En otra ocasión, también de noche, me volvieron a despertar. Ahí pude sentir claramente que se sumió el colchón de mi cama. Cuando volteé vi a un pequeño ser semidesnudo del tamaño de un niño. Pero lo más raro e inquietante es que tenía la cara de un anciano. Estaba todo mugroso y aproximó su cara hacia mí y me susurró: «Mira mis dientes». Estos estaban completamente podridos, negros, agujerados y en pedazos. Yo me impresioné y me hice para atrás, pero ese ser se me echó encima, metiendo su mano en mi boca para que le mostrara mis dientes. Yo me quedé congelada mientras él me veía como hipnotizado, y cuando pude reaccionar cerré mi boca y el hombrecillo se escabulló entre las sombras. Así pasaron los años sin que se volviera a presentar una experiencia similar. Actualmente tengo 20 años y desafortunadamente mi abuela paterna murió hace un par de semanas. Lo digo porque desde ese acontecimiento todo volvió de nuevo. Exactamente en la madrugada que murió sentí que alguien estaba caminando en la habitación. Sus pasos eran realmente pesados y difíciles de ignorar. Estuvo caminando un buen rato hasta que se subió encima de mí y no me dejaba respirar. Yo intentaba despertar a mi esposo pero no podía ya que estaba profundamente dormido. Al día siguiente volvió, pero esta vez era mucho más delgado. Pero tenía toda la fuerza para oprimirme el pecho y no dejarme respirar. Mientras estaba sometida, alcancé a ver que una mujer con el cabello muy largo y con una bata blanca también entró en la habitación. Realmente no aguanté más y me negaba rotundamente a volver a pasar por lo mismo. Así que al final contacté a una medium que vive cerca de mi casa. Le tengo mucha fe a aquella mujer porque gracias a ella pudimos proteger a mi bebé de una bruja que lo estaba molestando. Así que sin más le conté lo que me estaba pasando. Ella me tomó de la cabeza, rezó y efectivamente lo vio. Aún con la cabeza en mi mano y con los ojos cerrados me dijo que aquel ente que vi hace muchos años era el mismo, solamente que en esta ocasión se había presentado en formas diferentes. Por ejemplo, el niño, aquella señora de blanco y esos seres que me estaban oprimiendo el pecho por la noche. Todos eran el mismo, así que me lo describió tal cual lo había visto aquella mañana. Se levantó y empezó a hacerme una limpia y me amarró una medalla de San Benito en hilo rojo y negro. De esta manera llevaría esos símbolos de protección en mi tobillo, pues aquel ser me reclamaba como suya y me decía que yo le pertenecía. Realmente tengo mucho miedo, pero ella me dice que tengo toda la fuerza para sacarlo de mi vida. Aún así estaré en oraciones en cadena y varios procesos más y ya veremos qué es lo que va a ocurrir. Muchas gracias por escuchar mi experiencia.
Esta historia no me ocurrió a mí, sino a mi padre y fue hace 21 años atrás. Nosotros somos del Estado de México, de un pueblo cercano al parque ecoturístico La Marquesa. Él es una persona muy escéptica, pero un día le pregunté si alguna vez había tenido una experiencia paranormal. Solamente me miró y me dijo lo siguiente: corría el mes de agosto y tenía poco tiempo de haberme casado con tu madre, y tú apenas tenías unos meses de nacido. Una noche con bastante lluvia salí a comprar la leche, pañales y artículos de sanitario que necesitaba. En aquel tiempo el pueblo no era muy grande y las calles no estaban ni pavimentadas, por lo cual todo el camino estaba lleno de barro y tenía que caminar con mucho cuidado para no resbalarme. Cuando compro las cosas y salgo de la tienda, luego de que camino algunos metros, logré alcanzar a ver a un niño de aproximadamente 5 años a la orilla del camino. Este vestía pantalón y sudadera con capucha y iba todo de negro. Al verlo me acerqué preocupado porque no era bueno que un niño tan pequeño estuviera allí a esa hora de la noche. Le pregunté su nombre, dónde vivía y cuál era el nombre de su madre, pero él solamente contestó que no sabía. Consternado lo tomo de la mano para traerlo a casa, pues la lluvia cada vez era más fuerte y hacía mucho frío. Estando allá podría pensar cómo encontrar a su familia. Pensó que tal vez lo estarían buscando y por eso decidió refugiarlo. Al tomarlo de su mano y caminar con él pudo notar que estaba demasiado frío, sus manos estaban pálidas. Además tenía un mal olor que iba más allá de una simple falta de limpieza. Además de todo esto no se le podía ver el rostro con claridad. Estaba cabizbajo y tenía rastros de barro por toda su boca, mejillas y frente. Solo se le alcanzaba a ver una mirada penetrante. Cuando llegaron frente a mi casa, el niño se negó a entrar y le dijo que no quería y que su madre estaba esperándolo en su casa. Mi papá se sorprendió y le preguntó de nuevo que dónde vivía. El pequeño señaló un camino que llevaba a una laguna cercana. Murmuró entre dientes que allá estaba su casa y le preguntó si él lo llevaría con su madre. Mi padre sabía que por aquella laguna no vivía nadie y solamente había campos de cultivo, pero el niño solamente le decía lo mismo una y otra vez. Por fin mi padre aceptó, pero le dijo que antes entraría a la casa a dejar las cosas que había comprado, y que también iba a aprovechar para traer un par de abrigos. Dicho esto, lo sentó en una banqueta del jardín y le pidió que no se moviera de allí hasta que volviera. Entró rápidamente y dejó las cosas, tomó un paraguas y una sudadera para el niño, pero cuando salió al patio ya no estaba. Lo buscó por varias horas pero no apareció por ningún lado. Así que decidió ir con las autoridades para reportar lo que había ocurrido, y saber de esa manera si alguien estaba buscando a aquel niño perdido. Después de todo esto regresó a la casa a descansar y tratar de dormir un poco. Ya la mañana siguiente mi padre se encontró con un vecino ya mayor de edad y le platicó lo ocurrido la noche anterior. Él le dijo tranquilamente y sonriente que no se preocupara, que lo que había encontrado esa noche no era un niño, que muchas personas del pueblo ya lo habían visto y entre los mayores de se dice que tal vez se trata del diablo, o tal vez de algún ser maligno que engaña a las personas, y que la finalidad de es llevarlas hasta el llano para lastimarlos. Que esto ya le había pasado lo mismo a mucha gente que caminaba por las noches en esa calle. Que no era la primera persona que contaba lo mismo tras caminar por la noche en esa calle. Con los años la gente colocó algunas cruces en aquel lugar donde esa cosa atormentaba a los caminantes nocturnos. Yo personalmente nunca he visto nada raro, pero les puedo decir que cada que paso de noche por ese lugar, siento una especie de escalofrío muy fuerte, y las ganas de no querer estar cerca te hacen caminar más rápido. Me gustaría compartirles uno de los varios sucesos que me han ocurrido a mí personalmente. Fue en Chautla de Tapia, Puebla, y me sucedieron aproximadamente 5 años atrás en la casa de mis abuelos. Me encontraba recostada en mi cama, lista para dormir y serían las 10:30 de la noche. Para esto mi cuarto tiene un gran ventanal del lado izquierdo por el cual se puede ver prácticamente la mitad del patio. A mí siempre me dio miedo esa vista. No solo por las historias que nos contaban los abuelos de varios espantos, sino porque de alguna manera siempre desprendía un aire terrorífico. Se veían varios árboles de ciruela y estaban justamente en la época en la que se caen las hojas y se secan. Había un tanque de agua viejo y 2 cuartos abandonados al frente del mío. Esa noche me disponía a dormir temprano, así que comencé a rezar mis oraciones. De repente escuché ligeros pasos en el patio. Era como si las hojas secas estuvieran siendo pisadas.
Me espanté tanto que me comencé a tapar de pies a cabeza y comencé a rezar lo más rápido que pude desde el principio. En mi mente trataba de encontrar lógica a lo ocurrido y no ponerme aún más nerviosa, por lo que pensé que quizás simplemente había sido un gato, y que por el silencio de la noche se escucharía el más mínimo ruido. Había terminado de rezar cuando de pronto comencé a escuchar rasguños en el techo. Fue en 3 ocasiones que lo pude escuchar. La idea del gato encajaba perfectamente. Aún así quería mirar y pararme a encender la luz, pero el miedo me tenía inmóvil. Solo le pedí a Dios que por favor me cuidara de lo que fuera que causara ese ruido. Solo apretaba mis ojos para no ver y comenzaba a rezar sin parar. Cuando dejé de escucharlos agradecí que no me había pasado nada, pero apenas estaba comenzando y de repente algo o alguien se aventó hacia la pared del lado del ventanal. Era como si estuviera queriendo entrar a la casa. Se arrojó nuevamente en 3 ocasiones. Fue ahí donde entendí que no se trataba de un gato sino de algo más. Algo que no podía ver pero sin duda alguna se hacía presente. Me armé de valor, me destapé y corrí a prender la luz. No había absolutamente nada. Recordé que mis abuelos decían que si se trataba de un espíritu tenías que gritar cuanta grosería te acordaras. Y justamente eso fue lo que hice. Grité docenas de groserías a pesar del miedo que tenía. Dejé pasar unos 10 minutos más o menos y me dispuse a dormirme otra vez. Nuevamente comencé a rezar y por un momento me quedé dormida. Lo que me despertó fue algo que aún no puedo explicar. Sentí como si mi cuerpo hubiera estado levitando desde ese momento que me había quedado dormida, ya que literalmente me azoté en mi cama como si hubiera estado a una altura considerable. Me senté en automático, miré hacia todos lados menos hacia la ventana, que era justamente el lugar que más me daba miedo. Escuchaba los latidos de mi corazón totalmente acelerados y pedía que por favor pasara un coche para que alumbrara la casa. Quería salir corriendo hacia el cuarto de mi abuela que se encontraba del otro lado de la casa. Solamente quería tener el valor para poder salir corriendo hacia el cuarto de mi abuela, el cual desafortunadamente se encontraba hasta el otro lado de la casa. Pero de pronto mi cama se comenzó a sacudir junto con otras de mis cosas. Yo estaba encima de ella y juro que ese momento ha sido el más horroroso en toda mi vida, porque no sabía qué estaba pasando y no sabía qué hacer. Volteé hacia el otro lado, el tercero hacia el ventanal donde había otra cama pegada a la pared. En mi cabeza quería creer que solamente estaba temblando, pero para mi sorpresa no se movía. Solamente mi cama era la que estaba teniendo este movimiento. En ese momento escuché que 2 de mis tíos platicaban en la calle. Justamente iban a comprarle al señor de los camotes. De alguna manera quería escuchar que dijeran que estaba temblando, pero no fue así. Al reaccionar grité y corrí rápidamente hacia el cuarto de mi abuela, aunque para llegar tenía que atravesar toda la casa y salir al frente del patio. Con todo el miedo lo hice y toqué desesperadamente a su puerta para que me abriera. Ella se paró, me abrió y me preguntó qué era lo que estaba pasando. Le dije que algo malo estaba en mi cuarto. Ella entró renuentemente pero no vio nada. Solo pudo ver que mis frascos de perfumes aún se movían ligeramente. Ella al final no me creyó y yo continuaba sin poder creer lo que había pasado. Y finalmente esa noche terminé durmiendo con ella. Desde entonces jamás estoy tranquila en aquella casa. A cualquier hora del día siento que algo de ahí me está acechando. Jamás he sabido qué es o qué originó que eso me moleste. Esta es una experiencia que le ocurrió a mi amigo Rodolfo y a sus colegas, los cuales eran el Prieto, el Crispy y el Lalo. Ellos tenían un extraño pasatiempo. Salían en sus bicicletas a montañas, presas y otros lugares abandonados. Todos los días sábados se reunían en la casa de Rodolfo. En este caso me habían invitado a salir con ellos, pero me tuve que negar porque soy muy miedoso. Ellos en cambio se ponían de acuerdo a qué lugar iban a ir, pero como no había buenos lugares, yo le dije que sabía de un buen sitio donde no había nada de gente ni casas cercanas. Ellos de inmediato me pidieron que les diera la información de ese lugar, pero me negué. Me arrepentí de haberles dicho porque si les pasaba algo a mí me echarían la culpa. Para convencerme me dijeron que no me involucrarían en nada. Así que sintiéndome presionado les comenté dónde quedaba. Este lugar es una montaña con un inmenso bosque seco y suelo de grava. Ese día ellos dijeron que se mirarían en un puente como eso de las 8 de la noche. Cuando se llegó la hora todos estaban en el puente menos el Prieto.
Así que se pusieron a esperarlo y pasó una hora y no llegaba. Así que al final se terminaron yendo sin él. Cuando llegaron al panteón lo vieron salir de una tienda y le preguntaron que por qué no había ido al puente. Y él se les contestó que había ido a comprar unos churros. Estando todos reunidos tomaron la carretera y después de varios kilómetros vieron el camino de tierra. Lo siguieron y después de mucho tiempo por fin vieron la montaña. Llegaron a la falda y empezaron a subir, pero como ese terreno es muy rocoso, al final decidieron dejar las bicis. Después de esconderlas entre mucha hierba seca, comenzaron a subir a pie. El Crispy era el que siempre iba en la retaguardia para prevenir caídas, y avanzaban todos e iban hablando de chicas y cosas sin sentido. Iban tan distraídos que no se dieron cuenta que Crispy ya no iba con ellos. Después de varios minutos, Lalo volteó y notó su ausencia. Inmediatamente se pusieron a buscarlo, pero no lo encontraron. Lalo les dijo que sacaran las linternas, pero ellos se negaron porque podían llamar la atención y podría llegar alguien a asaltarlos. Pero si no hay nada de casas a kilómetros, exclamó. Así que nuevamente se pusieron a buscarlo. Luego de como 45 angustiantes minutos por fin lo encontraron arriba de un árbol. Estaba totalmente asustado. Rodolfo le dijo que se bajaran, pero extrañamente Crispy con la mirada perdida le dijo que lo siguieran. Ellos se voltearon a ver muy confundidos y le preguntaron que por qué estaba en el árbol. Solo cállense y síganme, les contestó. No tuvieron otra opción que aceptar. Él se alejaba más y más de las bicicletas hasta que llegaron a un lugar despejado. Ya ahí en ese lugar se detuvo, giró la cabeza y les dijo: no miren atrás, él nos viene siguiendo. ¿Quién? ¿Quién nos está siguiendo?, gritó Lalo ofuscado. Todos voltearon a ver quién era y fue entonces que vieron una sombra encorvada con la cabeza echada hacia adelante. Al percibirla empezaron a ponerse tiesos desde los ojos hasta los pies. El efecto de inmovilidad terminó cuando a lo lejos escucharon una voz que les gritaba: ¡Ey, no se muevan! Rápidamente Rodolfo se echó a correr por donde él suponía que estaban las bicicletas. En su carrera a lo lejos vio unas sombras y cuando llegó donde estaban las bicis, las sombras empezaron a tomar formas. Eran sus 3 amigos. Se talló los ojos y preguntó que cómo le habían hecho para llegar tan rápidamente hasta el lugar. Ellos le contestaron que apenas llegaron él se fue caminando solamente a buscar algo. Eso fue apenas unos minutos atrás y lo siguiente fue que lo vieron corriendo de vuelta. Rodolfo no dijo una sola palabra de esto. Solamente tomó su bicicleta y se fue del lugar. Al día siguiente me lo contó todo y después de ese día jamás volvió a explorar lugares solitarios. Soy de República de Panamá y tengo 21 años. Lo que les voy a contar son 2 anécdotas que me sucedieron. La primera fue cuando tenía más o menos 14 años. Recuerdo que fue antes de mis 15, ya que luego de mi fiesta aún seguía recordando esa horrible experiencia. Quizás no sea una experiencia paranormal, pero el horror más profundo pertenece a nuestra propia realidad. Era un domingo soleado de febrero y se acercaban los carnavales y todos estábamos muy emocionados. Es una época de fiestas, glamour y mucho alcohol. Pero yo creo que soy una de las raras panameñas que no están entusiasmadas con todo eso. Para mí es la semana donde los niños te arrojan huevos podridos y bolsas de agua. Así que mejor prefiero quedarme en la casa. Ese día mi madre cocinaba como de costumbre y yo estaba viendo la televisión. Mis hermanos mayores habían ido con mi padre a carnavalear. Veía la televisión cuando de repente alguien gritó y juro que fue el grito más escalofriante que he escuchado en mi vida. ¡Juliet! Sonó fuera del departamento. Cuando salí también vi que todos los vecinos lo habían hecho. ¡Atrás! ¡Ella está allá atrás! Un escalofrío pasó por toda mi espalda y supe que algo malo le había pasado a aquella chica. Juliet era una muy amiga de una vecina mía. Recuerdo que mi madre le teñía el cabello ya que era muy extrovertida. Y el color de su melena siempre había sido un problema en la escuela. Desde el balcón de mi departamento no podía ver nada, así que fui al de la vecina de al lado y pude verla. Pero sinceramente desearía nunca haberlo hecho. Solo empecé a escuchar los gritos de horror y maldiciones de la madre. Yo no sabía a qué se refería y no quise preguntar. La gente seguía llamando a la ambulancia y la policía. Yo sentía que mi corazón había dejado de latir. Solamente dejé de respirar y mis manos estaban temblando. Ahí estaba Juliet tendida en el suelo y la sangre le escurría por toda la cabeza. Realmente no recuerdo mucho de todo eso.
La escena era tan horrible que mi vista se nubló y luego no supe más porque me había desmayado. Al despertar escuché las sirenas de la ambulancia y nuestro edificio estaba rodeado de policías y murmullos. Vi a mi madre muy triste porque consideraba a Juliet como otra hija. Sabía que mi amiga estaba muy mal, así que esperé el siguiente día para visitarla. Esa noche no quería salir de la casa y me negaba a creer que esa chica tan alegre y tan linda como ella hubiera sido asesinada. Tal vez cuando ves las noticias no te afectan ese tipo de cosas, pero cuando le pasa a alguien que has visto, con la cual has convivido y has conocido, eso te marca para toda la vida. Y lo peor es que solamente era el principio. Al entierro no quise ir porque simplemente no quise. No soportaría ver a toda esa gente llorando y el dolor de sus padres. No quería ver nada de eso. Mi madre me entendió y tampoco fue y se quedó a consolarme. La verdad aún no me lo podía creer. La vida solamente es un hilo delgado que cualquiera podía romper. Los días se hicieron semanas y las semanas meses. Todos en el vecindario sentíamos la ausencia de Juliet. Para esos días me acerqué más a Nina, la mejor amiga de Juliet. Una duda persistía en mi pecho, y no podía quedarme con la duda. Una tarde, estando con Nina, yo organizamos una pijamada y estábamos en el departamento de sus padres. Se nos fueron las horas entre golosinas y pláticas sobre chicos que sin darnos cuenta se hizo de madrugada. Me armé de valor y le pregunté a Nina la verdad sobre Juliet. Recuerdo que en ese momento su rostro se contrajo y sus ojos se cristalizaron. Mira, solamente yo lo sabía. Ella era mi mejor amiga y yo la amaba. Ella tenía un novio que andaba en malos pasos y yo siempre le decía que se alejara de ese hombre. Era mayor que ella y eso era un problema. Además yo no la quería ver en la cárcel o peor muerta. Pero ella no me hizo caso. Yo de alguna manera no debí haberla dejado sola aquel día. Ese mismo día le pregunté. Sí, el día que la tiraron del 8º piso. Ese día en la mañana me dijo que la acompañara al edificio de al lado porque ese chico vivía ahí. Juliet quería terminar con él pero tenía mucho miedo de hacerlo sola, ya que las cosas se le podían salir de control en cualquier momento. Su novio era bastante temperamental, así que le dije que me esperara y quería con ella más tarde. Pero desafortunadamente Juliet no me esperó. De pronto Nina no pudo continuar y se desplomó en llanto. Yo la abracé y me arrepentí de haberle preguntado. «Qué tonta he sido», me dije a mí misma. Entre gimoteos ella continuó y entendí que Nina estaba desesperada por desahogarse. Todos sabían que ese chico gustaba de Juliet, pero ellos tenían una relación escondida de la sociedad. Solamente yo sabía que ellos eran novios. Sus padres me dijeron que la autopsia reveló que habían abusado de ella y que la causa de muerte había sido estrangulamiento. Ya estaba muerta cuando había sido tirada del edificio. Eso último ya lo sabía y todos en la vecindad estaban al tanto. Lo peor es que no habían pruebas para culpar al hijo de perra de su ex. Todos sabían que fue él, pero la policía no encontró evidencia. O tal vez fueron silenciados por la banda de criminales a la cual pertenece. Seguíamos abrazadas y llorando juntas cuando de pronto se nos puso la piel de gallina. Sopló un viento tremendo, lo cual nos sorprendió a ambas. Teníamos esa sensación pesada de ser observadas y un miedo nos invadió. Recuerdo que solamente estaba la madre de Nina en la casa, pero estaba durmiendo en otro cuarto. Nina se quedó callada y de un salto salió del cuarto. Yo la seguí iluminando el pasillo con las luces del celular. Estábamos tomadas de las manos, muertas de miedo, y el ambiente ya era muy pesado. No podía dejar de temblar cuando Nina se detuvo de pronto, o más bien parecía que alguien la había detenido. De pronto escuché a Nina susurrar: «Juliet, si eres tú, por favor, te lo ruego, vete. Yo te amo, te amé mucho, pero por favor no me hagas esto. Márchate de esta casa, por favor». Y como si hubiera sido ella haciendo caso, el ambiente volvió a la normalidad. La mamá de Nina salió y nos preguntó que por qué esas caras pálidas, pero no le contestamos nada y volvimos al cuarto. Esa noche fue eterna y ninguna de las dos pudimos dormir, pero estábamos un poco tranquilas. Al año los padres de Juliet se mudaron porque no soportaron todos esos recuerdos. Además, la policía nunca hizo su correspondiente trabajo. También supe después que el ex de Juliet había sido asesinado por varios disparos. Mi fiesta de 15 años fue un respiro para todos. Un poco de alegría para tanta pena ocurrida. Nunca conocí bien a Juliet, pero donde quiera que esté espero que descanse en paz. La segunda experiencia fue un poco más tranquila, ya que fue una experiencia personal.
Esta es la primera vez que la comparto a excepción de mi madre. Yo había escuchado cuando se te sube el muerto o la parálisis del sueño, pero nunca en mi vida la había experimentado. Me imaginaba que simplemente no podías moverte, y con unos cuantos rezos volvías a dormir o algo así, pero nunca imaginé que era mucho más que eso. Alrededor de mi mayoría de edad constantemente me iba de fiesta con mis amigas o mi novio. Una noche llegué muy borracha y como pude subir las escaleras del departamento llegué a mi cama. Caí rendida pero de repente desperté de la nada. Al abrir los ojos escuché los ronquidos de mi madre y vi su rostro durmiente. Ella y yo compartíamos la habitación pero en camas diferentes, mientras mis otros hermanos estaban en otra habitación. Cuando le iba a decir que hacía mucho calor me di cuenta que por más que trataba no podía mover los labios, y tampoco salían sonidos de estos. Intenté levantarme pero no pude moverme. Respiré hondo varias veces porque sabía que era una subida del muerto, y aunque tenía miedo no podía entrar en pánico. Dije innumerables veces el Padre Nuestro y el Ave María hasta que se me olvidaron algunas partes. Empezaba realmente a desesperarme hasta que empecé a gritar. Solo gritaba que me dejaran en paz y que esa cosa se bajara encima de mí. Las cosas seguían igual y rompí el llanto y grité y pedí con todas mis fuerzas que acabara ese martirio. Le pedía fuerzas a Dios para que me ayudara a salir de esta. Esa fue la primera vez que conocí la verdadera fe. En ese instante pude moverme y caí gritando al suelo. Mi madre se iba despertando cuando la abracé llorando con una felicidad inmensa. Entre balbuceos mi madre no podía entenderme, así que tuve que esperar hasta la mañana siguiente para explicarle lo que había pasado. Ella me advirtió que había vecinas con mucha envidia, y que por eso me regañaba siempre que caminaba descalza por los pasillos. Princesa, tú nunca sabes qué mal pueden echarte, pero tú tranquila que yo me voy a encargar de todo. Al parecer lo que hizo mi madre funcionó. Solo me di de cuenta que puso Biblias en ciertas zonas del departamento. Luego limpió mis pies con agua bendita y nunca más pasó nada extraño. Ahora siempre me coloco mis zapatos en las noches de fiestas por más ebria que vuelva. Siempre algo de cordura persiste y me niego a quitarme los tacones hasta pasar a la puerta del departamento. De alguna manera aprendí la lección.